Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Mientras estaba leyendo este Evangelio, casi me acordé que debería arrepentirme de decirles cada vez que empiezo la misa que la paz y la presencia de la Virgen les lleve la paz de su Hijo Jesucristo resucitado. Quería como arrepentirme de decirles eso, porque este Evangelio nos dice lo contrario. Nos dice que yo no les desee la paz, sino que les desee la guerra, porque eso es lo que Jesucristo vino a traernos. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Un poco extraño, como muchas cosas del Evangelio son extrañas, porque son como contradicciones aparentes, paradojas, como se suele decir. Pero en realidad toda nuestra vida está hecha de paradojas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles eran sus planes y sus propósitos cuando eran niñas o cuando eran jóvenes? A lo mejor me van a decir lo más grande que desearon y resulta que ahora ahí están ustedes, tan simples. No han logrado lo que soñaban. Qué contradicción, ¿verdad? Y si ustedes ahora se analizan, también ahora ya no piensen cuando eran jóvenes, y se analizan y ven que tienen unas ideas geniales, tienen las ideas más geniales del mundo, tienen la mente bien clara y ven todo lo que hay que hacer, pero tienen unas piernas que no les funcionan y que no pueden hacer todo eso que quieren. Qué contradicción. Entonces como que sí hay guerra permanente y constante. Pero cuando Jesucristo nos dice, entendamos bien, quiero más la guerra que la paz, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de eso que vivimos? ¿De que Irán se pelea contra Irak? ¿De que Afganistán no dejan paz a Pakistán? ¿Que Israel se pelea contra los palestinos? ¿Que ya Sudán ya se hizo otro país en el sur porque ya se peleó con los del norte? ¿Que China no dejan paz a los de abajo? Síganlo ustedes por todos los países y parece que en ningún país hay paz. Como que entonces lo que Jesús dice es verdad. ¿De esa guerra es la que está hablando? ¿De que nos demos tiros uno al otro? Pues no, de esa guerra no está hablando. No es de esa guerra que Jesús dice. Probablemente por eso también Jesús no fue bien entendido en su tiempo. Porque si querían ellos la paz, la libertad de los romanos, pues no se las dio. Pero sin embargo hablaba de guerra. Pero luego que habla de guerra y luego le dice a Pedro que la espada la guarde. Cuando le cortó la oreja que el soldado, guarda la espada, que quien a espada hiere, a espada morirá. ¿De qué pues está hablando Jesús? Cuando Jesús nos habla de no vine a traer la paz sino la guerra, nos está diciendo ya bien concreto. Nos dice, los enemigos de ustedes están en su propia casa. Agárrate.
Y además nos dice un problema eterno: la suegra no se va a llevar bien con la nuera. Así de que, queridas abuelitas, suegras, porque son suegras, ¿verdad?, que ahora pueden entender por qué la nuera no se lleva bien con ustedes. Y el yerno, aunque no habla mucho porque no quiere pelearse, pero también no se lleva bien con el suegro. Pero si luego vemos también, el padre no se lleva bien con el hijo. Cuando ya el hijo le salen los bigotes, ya no se lleva bien con el papá y se están medio peleando. Y la hija también, porque ya no la dejan ir ni salir a la discoteca, se está peleando con el papá. Y no hablemos de cosas más graves, simplemente de lo más simple como es obedecer. Entonces hay un pleito en la propia casa, pero no es el pleito en la propia casa y la guerra solo entre hijo y papá, también es entre esposo y esposa. A veces el pleito es interminable, todavía se mueren y siguen peleándose con el pobre muertito, van y le cantan las 40 allá en el cementerio y sigue el pleito. ¿Por qué? Tú no me dejaste hacer lo que yo quería. Y le dice la pobre esposa al muertito que está ahí ya no sé cuántos años metido ahí en el hoyo, quejándose de muchas cosas. ¿Cuál es el pleito y la guerra? ¿Por qué se da el pleito y la guerra? Pues se da porque el bien y el mal no se llevan bien. Y a veces somos partidarios del bien y a veces somos partidarios del mal. A veces somos partidarios de lo cómodo y a veces somos partidarios de lo rígido, de lo estricto. A veces el papá es el estricto y la mamá es la bonachona. O al revés, la suegra es, como ya no son sus hijos, la bonachona y les da de todo, y la mamá de los hijos dice: mi mamá o mi suegra se anda metiendo donde no le mandaron, queriendo arreglar el hogar, si no arregló el de ella, y ahora quiere arreglar el de los nietos. Mírala, qué buena educadora. A veces eso comenta la nuera. Hay pleito por la educación, hay pleito por las diferencias de valores, hay pleito en realidad por el bien y el mal, porque nosotros somos una mezcla de bien y mal. Sabemos bien claro lo que tenemos que hacer y terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Entonces la guerra también la tenemos en nosotros mismos. O sea, podemos decir, el pleito y la guerra la tengo dentro de mí mismo. De esa guerra está hablando Jesús. Pero esa guerra que Jesús vino a traer ya está declarada desde el inicio de la creación. No es nueva. Jesucristo nada más como que se nos había olvidado y vino a recordarnos: oigan a ustedes, oigan, no se les olvide que el demonio nos la tiene jurada. Y que yo también, dice Jesús, se la tengo jurada al demonio, como se la juró mi papá al demonio cuando les pidió cuentas a nuestros primeros padres después de haber pecado, y les dijo después de que les pidió cuentas y vino la explicación: la serpiente me engañó. En vez de decir, yo le hice caso a la serpiente. Pero pues ahí ya vino la primera excusa. Pero papá Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti, sinvergüenza demonio, y entre la mujer, la virgen, entre tu descendencia, todos los que quieren seguirte en el mal, y la descendencia de la virgen, los que quieren seguir el bien. Ya está jurada esa guerra. Lo que pasa es que nosotros a veces nos dormimos, nos llega el espíritu comodón. Preferimos andar haciendo las cosas más cómodas y fáciles, que no siempre son las cosas que Dios quiere. Por tanto, le estamos haciendo la guerra a Dios. No, a veces nos peleamos porque tienes que ir a misa. Y le estamos enseñando algo bueno y ellos no quieren ir a misa. Tenemos la guerra en casa por eso. Y la mamá se quiere ir a misa y el papá, bien comodón, se va al bar con los amigos. La guerra está jurada, porque hay una enemistad permanente entre el bien y el mal, el pecado y la gracia, los vicios y los valores. Ya tenemos ahí pues lo primero. Pero después Jesús, y nos está dando instrucciones para el camino, nos dice una segunda instrucción, que es la que nosotros aprendimos en el catecismo, pero a veces se nos olvida. ¿Para qué fue creado el hombre? Y todos respondíamos:
para amar y servir a Dios en esta vida y después gozar de Él para siempre. Jesucristo nos sigue recordando esto, y cuando nos dice: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. A veces traemos hijos al mundo y decimos: ay, para que me cuiden cuando ya sea viejo. ¿Qué estamos? Amando más al hijo que al que nos da el hijo, que es Dios, y más a nuestro bien que al hijo que por Dios hemos traído para llevárselo luego a Dios, no para que nos sirva a nosotros. Pero a veces la vida nos da los golpes, y a veces ni siquiera con golpes entendemos. Andamos pensando en que los hijos nos sirvan, y cuando ya les amanece el bigote, nos dicen de todo, y nos dicen hasta de lo que nos vamos a morir a los propios papás, y nos dicen también: ahí te quedas viejo, que yo me voy con mi jovencita. Y yo que soñaba que me cuidaran. Eso así muy simple en la vida de hoy. Pero también en la vida de hoy hay alguien que nos dice, ya de jovencito o todavía sin bigotito, a qué escuela tenemos que meterlo, y amenazándonos de que nos va a demandar. Así de sencillo. Y queríamos nosotros mandar y que nos sirvieran, y resulta que ahora los papás a servir. Pero de alguna manera el hijo nos está pidiendo que nosotros debemos servir. Por tanto, estamos para amar a Dios en el hijo, no para servirnos del hijo y que nos ame solo a nosotros. Los hijos nos pagan lo que nosotros les enseñamos. Si somos egoístas, nos pagan con egoísmo. Por eso es importante aprender este mensaje de Jesús. No es por los hijos que nosotros estamos aquí. ¿Me oyeron bien? No es por los hijos. Por tanto, si a veces ustedes quieren defender la separación, no es por los hijos. No es razón para defender una separación. Los hijos no son razón para defender una separación. Como tampoco la esposa es razón para defender una separación, o el esposo, porque son inaguantables. Si lo haces, quiere decir que no tienes a Dios presente, ni lo que tú dijiste delante de Dios. Dijiste que era por Dios que lo amabas. Entonces no es por tus hijos, ni por ti, sino por Dios que tienes el compromiso. Es diferente. Entonces tu mamá te tiene que decir, como a las mamás sensatas que sí están de parte de Dios, te tiene que decir a ti, hija, como le dijo una mamá a su hija: hija, no te separes, pierden todos. No pongas a tus hijos de por medio, ni te pongas a ti, todos pierden, tú también. Pero en el caso que estamos hablando, Jesús nos dice que la guerra existirá porque es por Él que hay que hacer las cosas. Bien, pero Jesús continúa y nos dice algo que a veces se nos olvida. Otra recomendación para el camino, y nos dice que aquel que quiere seguirle, que tome su cruz y le siga. Es parte de la vida. Esa es parte de la guerra. Nosotros a veces, ¿qué queremos? Cómodo, y el mundo de hoy es lo que nos enseña. Nos enseña toda la comodidad y nos presenta todas las cosas como cómodas. Cómprate esto, ten esto para que estés más cómoda, más cómoda. Y bueno, está bien en lo físico, pero que en lo espiritual nos entre el espíritu comodón, ahí no está bien. El alma se la tiene jurada al cuerpo, porque el cuerpo como que va en contra del alma. El cuerpo va por lo cómodo, por lo fácil. Ese es el pecado que tenemos ahí como metido. Al alma quiere apagarla y sofocarla en su espíritu de ir hacia arriba. Entonces el que no toma su cruz, entonces ya ven, la cruz no es el marido, como dicen ustedes a veces: mi cruz es mi marido.
y el marido dirá lo mismo, y mi cruz eres tú. No, no es la cruz el marido. La cruz la tenemos en nuestra propia vida cada uno, porque esa es parte de nuestra guerra, luchar contra el mal que lo tenemos metido, y necesitamos sacrificio, cruz, para poder vencer eso. Es el único camino para vencerlo. Y Jesucristo vino a este mundo a enseñarnos que era la cruz necesaria como único camino para vencer lo que en nosotros hay de mal y nos impide volar. Y finalmente, la cruz es el boleto para entrar en el cielo. Entonces no hay que quejarse de los dolores, del tipo que sean. Normalmente a estas edades pues nos quejamos de los dolores físicos, ¿no? Eso es parte de la cruz, sí, porque claro, los años no pasan en balde por nosotros, se quedan. Yo digo que hay una enfermedad que es incurable, nunca la van a curar los médicos, que se llama viejitis. Se adquiere con los años. O sea, no se quita, aunque a veces nosotros nos queremos quitar los años, pero esa enfermedad, la viejitis, no se puede curar. Y con ella pues vienen las otras enfermedades. Pero una de las cosas que verdaderamente Jesucristo nos recalca, aparte de la cruz como equipaje de nuestra vida, es que la recompensa no es por lo que hacemos, sino por el amor que ponemos en lo que hacemos. Porque dice que podemos hacer muchas cosas buenas, hasta podemos dar un vaso de agua fría, que es como lo mínimo, a alguien que nos pide porque tiene sed, pero si nada más se lo damos porque nos sale, nacimos buenos, nos hicieron buenos y seguimos buenos, porque nunca hemos aprendido a ser malos y no nos gusta ser malos, y nos sale, es como espontáneo casi. No decimos, ese es un pedazo de pan. Algunos somos tan buenos ya por naturaleza, pero ¿de qué sirve que hagamos por naturaleza cosas tan buenas? Yo muchas veces les digo a ustedes, oigan, no hagan las cosas para agradarme a mí, no hagan las cosas para que les vean, no hagan las cosas para que les aplaudan, porque recibirán recompensa de aplauso. Pero una cosa tan pequeña como un vaso de agua, hacerla y dársela porque ese es hijo de Dios, por un vaso de agua puede recibir el cielo. Qué esfuerzo tan poco y tan pequeño para recibir el cielo, solamente si lo doy porque ese es hijo de Dios. Qué simple es Jesús. Nos hace la vida simple y nosotros decimos que nos la complica, pero en realidad nosotros, por querer huir de la guerra, nos la complicamos y nos causamos más guerra. Mientras que la guerra que Jesucristo nos llama es la guerra de luchar contra nuestras propias tendencias egoístas, y venciéndolas tenemos la paz. Démosle gracias a Dios que nos abre el corazón y que nos permite descubrirle en estas instrucciones para poder llegar un día y recibir el abrazo de su Padre.